Propiedad intelectual en imagen con Héctor González Berlanga. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? Muy buenas tardes, Roger. Muy buenas tardes al auditorio. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Qué buena onda. Oye, pues fíjate, las pequeñas y las medianas empresas, todo el mundo lo sabemos, son un sector importantísimo de la economía de los países, no solamente por la gran aportación que hacen a las economías regionales en cuanto hace a los productos que venden o a los servicios que prestan, sino por su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías y al entorno y a la sociedad en su conjunto. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea publicó un reporte francamente muy interesante de las pymes y su impacto en la economía. Este reporte fue realizado por la empresa KPMG a encargo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Y es un reporte muy extenso que de verdad vale la pena revisar porque desde mi punto de vista, los resultados mostrados en Europa, directa o indirectamente, tienen repercusiones en nuestro país y para bien o para mal, pues también son nuestros principales socios comerciales. Y de acuerdo con este barómetro publicado por la WIPO, las pymes son la columna vertebral de la economía europea, le dan trabajo de dos a tres, dos de cada tres empleados le dan trabajo a las pymes. Aportan el 57% del valor añadido dentro de la Unión Europea. Las pymes generan poco más de 100 millones de empleos, lo que representa más de la mitad del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. No es una cosa menor. Y a pesar de estos datos, fíjate, me llamó mucho la atención, se calcula que solo en torno al 30-60% de las pymes europeas sobreviven más de 5 años de actividad. Estas famosas Valle de la Muerte que todas las empresas nuevas, las startups viven, ¿no? Entonces, se calcula que sobreviven más de 5, son pocas las que sobreviven más de 5 años. Y a pesar de ello, la innovación es la parte fundamental en la que se sustenta el surgimiento de las pymes y sin duda se convierte en un elemento vital para garantizar su supervivencia, ¿no? En este contexto, dice el reporte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que se publicaron varios barómetros sobre las pymes a fin de facilitar la información sobre los motivos por los cuales se registran o no propiedad intelectual a los dueños de estas empresas. Hicieron un reporte muy detallado por cada uno de los países, pero también hicieron un reporte integral. Y en este sistema de puntuación sobre las pymes y la propiedad intelectual se publican francamente datos muy interesantes. Fíjate, 10% de las pymes afirman que son titulares de derecho de propiedad intelectual registrados. 10%, bajísimo. 93% de las pymes que han obtenido registros de propiedad intelectual han experimentado un impacto positivo como consecuencia de dicho registro. 45% de las pymes titulares de derecho de propiedad intelectual registrados trataron de obtener beneficios financieros utilizando sus activos intelectuales como apalancamiento de su negocio. Lo hicieron a través de licencias o bien de plano, directamente trataron de vender la tecnología sobre las cuales se sustentan. 36% de las pymes que son titulares de derecho de propiedad intelectual registrados han logrado con éxito obtener beneficios económicos. El 11% de las pymes que lo han intentado no lo han logrado. 15% de los titulares de derecho de propiedad intelectual han sufrido violaciones o vulneraciones a sus derechos, y la mayor vulneración sufrida en las pymes se refiere a las marcas. De hecho, el 14% de este universo de pymes ha sufrido esta vulneración, lo que ha dado lugar a pérdidas en volumen de negocio y reputación, desde luego. 12% de las pymes que vieron vulnerados sus derechos de propiedad intelectual no tomaron ninguna medida en contra de la vulneración, se quedaron con los brazos cruzados. 43% optó por las negociaciones bilaterales, pues bajo el principio de más vale un mal arreglo que un buen pleito. El 33% sí emprendió acciones judiciales para defender y hacer valer sus derechos, que es un porcentaje bastante interesante, 33%. Y los principales efectos identificados después de que las pymes registraron sus derechos de propiedad intelectual fueron, primero, un aumento de su reputación, 52% así lo reportaron. Un aumento del volumen de negocio, 39% de las pymes así lo reportaron. Capacidad para acceder a nuevos mercados, el 37% así lo reportó. Y de acuerdo con este estudio de la Oficina Europea, la principal razón por la cual las pymes no procedieron al registro de sus derechos de propiedad intelectual fue la falta de conocimientos justamente sobre la propiedad intelectual y sus beneficios. Y lo interesante de este punto es que me llamó también mucho la atención, pasó del 25% en 2016
al 38% en 2019. La verdad es que me sorprende que haya aumentado en lugar de disminuir. Ya casi voy a terminar tanto número. Las pymes que no toman medidas para proteger su innovación señalan 3 motivos como las principales causas de dicha ausencia de protección. Primero, la falta de conocimiento o la falta de información. Los procedimientos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, los procedimientos judiciales son complejos y son costosos. Pues sí, sí lo son. Me da gusto que eso también funcione igual en Europa que aquí, porque aquí se quejan de lo mismo. El 25% de las empresas medianas titulares de derechos de propiedad intelectual han solicitado un avalúo profesional de sus activos intangibles para reconocerlos dentro de los estados financieros. En México, por lo pronto, esto le representa ciertas ventajas, que ahorita por razones de tiempo no lo vamos a mencionar, pero le presenta ciertas ventajas el reconocer al intangible en los estados financieros. Solo el 20% de las pequeñas y microempresas lo han hecho. El 60% de las pymes afirman haber introducido una innovación en su empresa en los últimos 3 años. 70% de estas innovaciones se describen como novedosas para la propia pyme, mientras que el 21% son novedosas para el mercado y el 3% son novedosos para el mundo. De cualquier manera, el 3% novedoso para todo el mundo es un número también muy interesante. La introducción de innovaciones es más común entre los titulares de derecho de propiedad intelectual registrados, 77%, que entre los no titulares, el 57%. La marca nacional es lo que más registran las pymes. Le siguen las marcas de la Unión Europea, ya es que allá es una unión, y se pueden solicitar las marcas a nivel país o se puede solicitar la protección a nivel de toda la Unión. Las patentes también. Y curiosamente, las marcas, especialmente las marcas nacionales, ocupan el 3er lugar en la lista de los intangibles protegidos. Yo pensé que iba a estar más arriba. Los nombres de dominio y la confidencialidad de los secretos comerciales conforman las medidas de protección más importantes para las pymes europeas. 39% de ellas afirman ser titulares de estas últimas, es decir, de nombres de dominio y de derechos de confidencialidad sobre secretos industriales, lo que convierte a este grupo en la medida de protección de propiedad intelectual cuya titularidad más frecuentemente se solicita o se lleva a cabo. Le siguen los secretos comerciales con el 19%, los derechos sobre dibujos y modelos no registrados necesariamente, el 16%, y los derechos sobre bases de datos. Ya para cerrar el comentario, el reporte indica que el 20% de las pymes con derechos de propiedad intelectual registrados señala como dificultad las tasas que deben de ser cubiertas a las oficinas de propiedad intelectual, es decir, los derechos a gobierno, así como los honorarios de los agentes de la propiedad intelectual. Eso francamente sí me entristeció, pero bueno, como hoy es jueves social, de plano y para el frío, me voy a recetar unos barométricos mezcales, a ver si amaina el tempranero frío invernal que le está pegando a la Ciudad de México. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves, Roger? Pues justos y necesarios esos mezcales. Bueno. Gracias, Héctor. Les mando un abrazo, buen fin de semana.